Los Fab Four, los Beatles, los Beatles, los Beatles, como quieran llamarlo, son la banda más importante en la historia del rock. Y en este video vamos a estar viendo con argumentos por qué los Beatles son la banda más fundamental en la existencia del rock and roll. Suscríbete a mi canal y activa la campana para no perderte ningún video. Hace un tiempo atrás hice un video refutando las críticas que recibían los Beatles por parte de sus detractores. Este video ahora va a ser un poco más positivo, voy a enfocarme en demostrar por qué sin los Beatles simplemente no hay rock and roll. El rock and roll nunca hubiera nacido, nunca hubiera llegado a ser masivo o nunca hubiera llegado a ser escuchado por otros países que no fueran tal vez Estados Unidos o Inglaterra. Esto no se trata de gustos, sino que se trata de méritos. En lo particular puede ser que a alguno no le gusten los Beatles, a mí me gustan, pero obviamente me gustan más los Stones. Vean acá, me gustan los Stones. Pero igual reconozco que los Beatles son la banda más grande en cuestión de legado, en cuestión de dejar una huella más amplia y en posibilitar que exista el rock. Entonces acá vamos a tomar unos argumentos para demostrar por qué los Beatles son los más importantes en la historia del rock. Y estos argumentos van a ir más allá de los argumentos más evidentes que son importantes, pero muy evidentes, como por ejemplo los rankings, porque nosotros ya sabemos que los Beatles rompieron todos los rankings, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabe. Pero sin embargo hay argumentos que son menos tocados, que son igual de importantes. Argumento número 1. Los Beatles lideraron la invasión musical más grande de todos los tiempos. Así de simple. La invasión británica de Estados Unidos en el año 63, cuando fueron los grupos, en verdad dicen los grupos, ¿no? Pero en verdad fueron los Beatles de Inglaterra a Estados Unidos a hacer su primer tour y desataron un furor sin precedentes, fue la invasión más importante. ¿Por qué? De ahí se desprenden varias cosas y tenemos que empezar a ver un poco el contexto de esos años. El rock and roll ya existía, es verdad. Los Beatles no crean el rock and roll. Los Beatles son un grupo de jóvenes que tocan un rock and roll algo pop. El rock and roll ya estaba en vigencia como 10 años antes. Si hay un creador del rock and roll, ese sería Little Richard, porque él fue el primero que recibió el nombre del rock and roll. Su música fue la primera que recibió el nombre de rock and roll. Y también después Chuck Berry, en esa misma década de los 50, le introduce la guitarra riffera que después todos copiarían, ¿no? Y también, obviamente, tenemos que mencionar a Elvis Presley, que es la primera gran mega estrella del rock and roll. Pero entre Elvis y los Beatles hay una diferencia muy importante que ayuda a masificar el rock and roll. Los Beatles son una banda, son un grupo de chicos. En cambio, Elvis es una estrella sola. Él es solo y tiene unos músicos profesionales tocando con él. Lo importante del modelo de banda, de grupo, que después se hizo popular en todo el mundo, y por eso salieron miles de grupos, miles de bandas tocando rock, es que uno no tenía que ser un músico profesional para tocar el rock and roll. Unos 4 chiquillos entre amigos podían reunirse en su garaje y empezar a tocar melodías pop que sean comerciales, que sean gancheras, como lo hacían los mismos Beatles. Aparte que los Beatles también componían sus propios temas, ¿no? Entonces estas son cosas muy importantes. Pero para seguir contextualizando, en el año 62 el rock and roll no era el género más grande. El género más grande, habían varios grandes en Estados Unidos. Estaba el country, estaba el jazz todavía, estaba toda la música negra, R&B, ¿no? R&B, donde estaba metido el soul, el funk también por ahí. Esas músicas, el rock and roll también participaba, pero no era el más grande. Y por supuesto están las baladas, ¿no? Las baladas siempre han sido grandes en todos lados. Bajo este contexto llegan los Beatles en el 63 a Estados Unidos, se presentan en el programa de Ed Sullivan y causan un furor. Y no solamente eso, tal vez ellos no se dieron cuenta que ahí cambiaron el paradigma, todo el modelo de música. Hubo un holocausto, hubo una masacre de los otros géneros. Nadie se dio cuenta que en ese momento el rock aniquilaría todos los demás géneros de los rankings. Si ustedes se dan cuenta en las tablas de posiciones de los rankings de todas las radios, empiezan a desaparecer los otros géneros como por arte de magia desde el 63. El jazz pasa a ser algo de viejos. El blues, bueno, el blues nunca fue muy escuchado en verdad masivamente. Todos los demás géneros, incluyendo el country, pasan a ser segundo o tercer plano y todas las canciones que se empiezan a escuchar desde el 63 por los siguientes 19 o 18 años son de rock and roll. Si ustedes ven los primeros 10 hits, casi, claro, rock and roll, y por ahí se mete, lo único que sobrevive son las baladas tipo Everly Brothers, ¿no? Pero casi todo es rock. El rock aniquila todos los demás géneros. Es una masacre sin precedentes que cambia el rumbo de la historia. Algunos se preguntarán por qué los Beatles fueron los elegidos para ser enviados a Estados Unidos como el representante de la movida rock pop de Inglaterra. Es muy fácil porque los Beatles eran los líderes en Inglaterra ya. Ellos habían tenido varios singles consecutivos en Inglaterra en el año 62 y habían terminado una gira europea. Entonces eran los líderes. Un subargumento de este mismo argumento, que es muy interesante, es que los Beatles fueron unos buenos líderes. ¿Por qué buenos líderes? ¿Cuál es la diferencia entre un mal líder y un buen líder? Un mal líder es un opresor.
oprime a sus súbditos y oprime a su competencia. Se hace grande él mismo, derrotando, interrumpiendo, entorpeciendo a la competencia, ¿no? No creciendo él mismo. En cambio, los Beatles adoptaron un modelo de buen líder. Ellos se hacían más poderosos y más grandes, fortaleciendo a su competencia. Ellos ayudaron a los grupos, a The Animals, a The Kinks, a los Rolling Stones, obviamente también, a ser más grandes. Fomentaron un ambiente de más competencia e hicieron que toda la movida rock se nutra de ello y pueda explotar como fue. ¿Por qué digo esto? Porque es bien sabido que los Beatles componían temas para otros. Por ejemplo, para los Rolling Stones compusieron I Wanna Be Your Man. Le dieron el empujón, ¿no? Lennon y McCartney se sentaron, escribieron ese y se lo regalaron a los Rolling Stones. Ahora, ellos pudieron haber sido egoístas. Lennon y McCartney decir, ¿sabes qué? Como estos Rolling Stones son copiones nuestros, porque en ese momento, hay que decir la verdad, todos los demás grupos eran copiones de los Beatles. Tal vez por ahí con excepción de The Animals, ¿no? Pero todos los demás los copiaban, eran lo mismo, eran indistinguibles, se vestían igual, tenían el pelo igual, todo igual, ¿no? Estos chicos son copiones nuestros y son competencia. Entonces mejor le pudieron haber dicho a su casa disquera que no le entreguen que no le permitan tocar esa canción. Pero no lo hicieron, fueron desinteresados y permitieron que los Stones tengan un hit creado, compuesto por Lennon y McCartney. También en una entrevista del año 65, en donde los Beatles están haciendo una de sus giras más grandes, en donde incluyó Shea Stadium, a Lennon le preguntan cómo es esta invasión británica, y Lennon menciona, le hace propaganda, le hace marketing a su competencia, le dice, nosotros no somos los únicos, hay otros grandes grupos como los Rolling Stones, como The Animals, los menciona por nombre. Ahora, es raro que una persona le haga propaganda o le haga advertisement. Bueno, ustedes me entienden, que le haga publicidad a su competencia, eso es totalmente raro, pero eso simplemente demuestra la confianza que tenían los Beatles y también la inteligencia que tuvieron los productores y todo el equipo Beatles para saber que los Beatles solamente podían crecer si todos crecían. Entonces ellos ayudaron a todos los demás, abrieron un portal interdimensional entre Inglaterra y Estados Unidos para que todos los demás entren, y obviamente les hizo la carrera a todos los demás porque les dio el empujón, así de simple. Ningún otro grupo de Inglaterra llenaba auditorios en ese momento. Entonces ninguno pudo haber sido mandado solo a Estados Unidos. Tuvo que venir el más grande para abrirle la puerta a todos, para generar demanda, para generar interés y que todos los demás puedan venir. Eso es algo impresionante y de por sí creo que, solo por este argumento, los Beatles son los padres del rock, masivamente hablando. Como popular, como un género que se escucha en todo el mundo, que vende millones de álbumes. Entonces creo que queda claro ese primer argumento. Los Beatles fueron unos grandes líderes que posibilitaron e hicieron famosos a todos los demás grupos que los acompañaron, estos grandes grupos del rock clásico, ¿no? Ahora, para ver la fuerza de este argumento, piensen en negativo. ¿Qué hubiera pasado si es que los Beatles van a Estados Unidos en el año 63 y fracasan? No llenan auditorios, no generan demanda, etc. Nunca hubiera sido posible la entrada de las otras bandas más pequeñas. Los Rolling Stones se hubieran quedado toda la vida tocando en auditorios medios llenos, los ánimos ahí en clubes pequeñitos, ¿no? Y el rock and roll, como lo conocemos, nunca hubiera nacido. Francamente, es así. Argumento número 2, y este es el argumento que me gusta más y el que más valoro de los Beatles, y por eso le tengo un gran cariño a esta banda, es que los Beatles, durante toda la década de los 60, cuando el rock and roll está en su infancia, controlaron la moda. Ahora, los Beatles, hemos dicho, tenían una posición de líderes, eran indiscutiblemente los primeros. Pasa el 63, llega la invasión, vienen todo un montón de grupos más buenos del rock clásico. Bueno, en ese tiempo no eran clásicos, ¿no? Pero después serían conocidos como rock clásico. Y también empieza a haber nuevos grupos americanos, porque los chicos americanos empiezan a querer copiar a los Beatles. Ahora, lo importante, en Estados Unidos no había muchas bandas de rock antes por toda una tensión racial, ¿no? El rock era una música de negros. En Inglaterra no había esa tensión, por eso habían bandas inglesas. Pero cuando empiezan a llegar en la invasión británica a Estados Unidos estos grupos de jóvenes ingleses, entonces los chicos americanos también se animan y empiezan a formar sus propias bandas. No solo eso, sino que muchos artistas antiguos que eran más country empiezan a ajustar su música, a variarla para ser más parecido a lo moderno, al rock and roll, incluyendo por ejemplo Dylan, ¿no? Entonces un montón de artistas antiguos se transforman para ser más comerciales al estilo rock and roll. Pero durante todo este tiempo los Beatles mantuvieron el liderato, ellos siguieron siendo los primeros, hasta el año 65 más o menos. Y la posición de líder es complicada. ¿Por qué? Porque cuando uno es un líder, uno no puede mirar hacia arriba y copiar a alguien. Nadie les dice qué hacer. Ellos están solos, tienen que innovar. Todos los demás lo copian al líder, pero el líder no puede copiar a nadie más. Es una situación complicada, necesitan mucha innovación. Y eso es lo que los Beatles hicieron.
Entonces, ¿qué hacen los Beatles? Y esto es muy importante. Después de su segunda gira, una gira extremadamente exitosa, después de Shea Stadium, al par de meses después, o tal vez una semana después, los productores, yo creo que fueron los productores, no los mismos chicos, porque cuando me refiero a los Beatles me refiero a todo el conjunto. O sea, es un proyecto donde 4 chicos son los que ejecutan, son el ariete, la punta de la lanza, pero detrás de ellos hay todo un equipo, ¿no? Está el mismo George Martin, está el mismo Brian Epstein, está el mismo Phil Spector tal vez. Entonces uno de los productores se da cuenta y dice, hemos llevado 2 años ya, estamos en el año 65, agosto, mediados de 65, tocando este mismo tipo de música, ¿no? Un rock and roll que le llamaban pop, bien alegre, suave, juvenil, con letras básicas, riffs sencillos de guitarra. Entonces ellos advirtieron inteligentemente y dijeron, la gente se va a aburrir si seguimos en lo mismo, va a venir otro grupo más novedoso que haga cosas distintas y nos va a quitar el primer puesto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que conseguir una nueva dirección para nuestra música, tenemos que variar la música. Y ahí viene el primer gran cambio de los Beatles. Terminando esa gira que incluyó a Shea Stadium en el año 65, los Beatles se ponen a pensar qué estilo adoptar, ¿no? Y se dan cuenta que lo que está más en boga, aparte del rock and roll que ellos mismos han creado, son estas baladas un poco folk, un poco con country. Entonces dicen, ajá, esa es la dirección que tomará nuestro siguiente disco. Y el producto llega al final del año 65, que es el disco Rubber Soul. Ahora, el disco Rubber Soul es un discazo, ¿ok? Y cada vez es más valorado. Pero si uno escucha las canciones de los Beatles antes de ese disco, canciones como Help, Please Please Me, I Saw Her Standing There, I Wanna Hold Your Hand, un montón de canciones de un pop tipo Boogaloo, y lo compara con Rubber Soul, la música de Rubber Soul parece que los Beatles han envejecido como 10 años. Es un disco bien compuesto, con pasajes mucho más instrumentales, mucho más acústicos, donde los Beatles en verdad van a reducir su capacidad musical, porque mucha gente pensaba que ellos no sabían tocar, pero ellos sí saben tocar. Pero hubo un cambio tremendo, y claro, ese disco vendió bien igual, la gente lo apoyó porque eran los Beatles. Pero alguien en la producción se dio cuenta y dijo, oye, este disco es un poquito raro para lo que estamos tratando de hacer. Indispone a mucho de nuestra fanaticada juvenil, porque los jóvenes no quieren algo más lento, algo más profundo, quieren algo más alocado, algo más bullicioso. Entonces se dieron cuenta que no fue una movida correcta, no tomaron una dirección correcta. Igual mantenían el primer puesto, tenían mucha ventaja y fueron a su siguiente tour por Estados Unidos en el año 66. Terminando ese tour se ponen a pensar, oye, tenemos que adoptar un género, un subgénero musical, un nuevo cambio musical. No vamos a regresar a hacer lo que estamos haciendo hace 3 años. Lo que hicieron fue fácil, se pusieron a revisar en el subterráneo, ¿no? Estas bandas pequeñas que acaban de nacer, estas bandas chicas, nuevas, que ni siquiera tienen una disquera, ¿qué estaban haciendo? ¿En dónde estaban? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué tipo de música? ¿Cuál era la orientación musical? Y se dieron cuenta que en California habían hippies, embrionarios, los primeros hippies que ya estaban en el año 64-65 y que salía un cierto subgénero por ahí y era muy bien representado por el último disco de los Beach Boys, que es Pet Sounds. Entonces, a mediados del año 66 encuentran este disco que acababa de salir y dicen, wow, este disco es lo que queremos hacer. Ahora, los Beach Boys no crearon este tipo de rock psicodélico, ¿no? Simplemente es un reflejo de lo que pasaba en California y lo que intentaban hacer ciertas bandas. Pero obviamente los Beach Boys, siendo una banda más grande, con más producción, con mejores arreglos y arreglistas y mejores también aparatos, ¿no?, tecnológicos, podían hacer un mejor trabajo. Salió ese disco Pet Sounds y, para sorpresa de todos, no fue lo que esperaban los Beach Boys. Fue un disco que no fue tan vendido y fue muy criticado. Pero aún así los Beatles fueron inteligentes y dijeron, igual así haya sido criticado, la idea es muy buena, esa idea nos gusta. Nosotros tenemos más producción, tenemos más dinero, tenemos mejores estudios, mejores arreglistas y en general vamos a poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces los Beatles se ponen a trabajar y el producto creo que todos lo conocen, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Sgt. Pepper's, ¿no? Es el disco tal vez más conocido de los Beatles, el más revolucionario de hecho, porque hacen un giro de 180 grados. Es impresionante lo que hicieron y obviamente fue exitoso, pero no solamente eso, creó un subgénero. Eso es lo importante. Los Beatles, como si fueran un dios, de la nada crean un subgénero que es el rock psicodélico. Si no hubiera existido Sgt. Pepper, todas las bandas psicodélicas que salieron desde esa época hasta mediados de los 70 no hubieran existido. Así de simple. Sgt. Pepper sale en el año 67, a comienzos de año, febrero por ahí. Ya habían salido un par de singles antes, incluyendo Strawberry Fields Forever. Y 2 meses después de su lanzamiento empiezan a tener cabida bandas que hacen este rock tipo psicodelia. Entonces
cambia el paradigma, cambia la moda, cambia el estilo y la preferencia de las radios. Por ejemplo, ahí justo sale el primer single de Pink Floyd, con Syd Barrett, sale 2 meses después de Sgt. Pepper y 4 meses después de Strawberry Fields Forever. Ahora uno dirá, pues, ¿es coincidencia? No es coincidencia. Syd Barrett escuchó a los Beatles y dijo, ese sonido es importante, y cuando estaba grabando le metieron eso a sus productores para hacerlo más pegado a lo que estaban haciendo los Beatles. Entonces salieron un montón de copias. Así es, todos los demás cuando venga grande lo copian. Ahora, es verdad, los Beatles no crearon el rock psicodélico, pero sí crearon la movida, ojo. Porque si es que no hubiera salido Sgt. Pepper, Pet Sounds de los Beach Boys ya era psicodélico, pero nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? Porque fue un disco irrelevante, francamente. Fue un disco que fue desapercibido. Lo pasaron de largo. Vendió muy poco. Entonces, los que pusieron ese género, ese subgénero musical en la palestra fueron los Beatles, y lo dieron a conocer a todo el mundo y crearon este subgénero de rock psicodélico que fue tan importante en el rock ácido. Bandas como Jefferson Airplane, bandas como Grateful Dead, Pink Floyd, todos cambiaron a ese, o cuando nacieron, adoptaron ese tipo de sonido. No, claro, después se fueron perfeccionando y haciendo cosas más psicodélicas aún, pero nacieron así. Los mismos Rolling Stones sacaron un álbum copiando a los Beatles, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes porque la decisión del líder de una banda que es tan grande como ellos cambia toda la moda, cambia todo el formato y cambia, en verdad, la historia de lo que es el rock. Si ellos hubieran elegido otro género, no habría rock psicodélico. Cuando uno es tan grande, sus decisiones influyen tremendamente hasta en la historia. Y esto es algo terrible. Entonces, ese fue el segundo gran cambio de los Beatles, ¿no? Un cambio impresionante. Todos lo copiaban. Los Beatles se van a India, tienen un viajecito ahí, se nutren de todo este budismo, este yogi, ¿no? Y regresan y piensan nuevamente, sus productores, y son muy inteligentes porque dicen, hemos descubierto cuál es el método para mantenernos primer puesto siempre. ¿Cuál es? Generar cambio. A la gente no le gusta algo estático. Nosotros no podemos volver a hacer un disco parecido a Sgt. Pepper, por ejemplo, ¿no? Y eso se ha masificado ahora, pues ahora ustedes ven, los artistas se pintan el pelo de distintos colores a cada rato, a cada semana cambian de look, cambian de color de ojos, cambian de actitud, cambian hasta de sexo, quieren cambiar ahora. Entonces, eso se está masificando porque al público no le gusta un artista que es estático. Siempre le gusta cambio. Los Beatles quizás fueron los primeros en descubrirlo. Regresan a Estados Unidos, a Inglaterra en verdad, y dicen, bueno, vamos a pensar qué hacer en nuestro siguiente álbum, qué dirección nueva tomar. Mientras que todos los demás están copiando nuestro disco anterior, nosotros vamos a cambiar. Y así también los vamos a mantener en jaque, ¿no? Ellos nos vamos a ser impredecibles, no van a saber lo que vamos a hacer. Nuevamente empiezan a ver en el subterráneo y a escanear, a ver qué nuevas movidas se generaban ahí, y se dan cuenta que parte del surf rock, del rock de garaje, de chicos que no sabían tocar muy bien, estaba yéndose a otra dirección. Y eso ya es en la parte este de Estados Unidos, en Nueva York, en Baltimore, en el mismo Detroit. Eran chicos, bandas pequeñas que tocaban con su guitarra instrumentos precarios, pero querían más bulla, querían más riffs, querían más distorsión. Eran los proto-punk. Y los Beatles dicen, es interesante eso, nosotros sabemos tocar mejor, tenemos mejores equipos, mejor producción, vamos a hacer algo parecido. Y fruto de eso sale el White Album en el 68, otro nuevo cambio. No es igual a Sgt. Pepper, y esto es importante, van cambiando, ¿no? En cada nueva entrega es algo nuevo, algo impredecible, y eso es lo que mantenía a los fans tan mesmerized, impresionados con su música. Entonces incluyen ahí canciones como Helter Skelter, que es una canción que da a conocer el punk. Ojo, voy a hablar de eso en un rato. Incluyen ahí canciones como Your Blues, que es un blues pesado. Incluyen canciones como Revolution, con esa distorsión guitarrera, ¿no? Ahora, yo sostengo la teoría particular, esto no es totalmente claro, ojo, pero yo sostengo la teoría de que los Beatles también serían los creadores de los géneros punk y el género metal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claro, el punk no es creado por los Beatles. Helter Skelter no es la primera canción punk, ¿no? Hay canciones de surf rock, de bandas garajes muy pequeñas, sobre todo del este de Estados Unidos, que hacían algo parecido, trataban de ser alocados, ¿no? Pero la diferencia es que a estas bandas nadie las conocía. Nunca nadie fuera de Estados Unidos o fuera de esos estados de Estados Unidos los conocía, ¿no? O sea, si es que los Beatles no sacaban algo como Helter Skelter, el punk nunca hubiera sido conocido, nunca hubiera llegado a la demás gente. Así de simple. De nuevo, los Beatles estuvieron en la palestra para que esto pueda ser conocido y todas las demás bandas se copiaron de ese punk.
Y por eso después del 68 empiezan a haber bandas que se van a lo más loco. Lo mismo podríamos decir con Your Blues Revolution. Tal vez no crean el metal, pero sí ayudan a crecerlo y son uno de los fundadores, ¿no? Si uno empieza a escuchar las guitarras, por ejemplo, el Blue Cheer, o Blue Cheer, como se llame, Summertime Blues, ¿no? Y se pone a ver las guitarras de Revolution, ¿no? Son muy parecidas, esa distorsión es parecida, o sea, el sonido que busca es muy similar, y Blue Cheer es una de las primeras bandas de metal, ¿no? Entonces, crean muchos subgéneros. Y eso simplemente demuestra la potencia musical que tienen ellos y las buenas decisiones que toman para ni siquiera crear cosas, sino que agarrar ideas, mejorarlas y masificarlas. Y eso es lo que siempre le dio como resultado que ellos fueran los número uno. Siempre, durante toda existencia, no hubo nadie que estuvo cerca de ellos. Así de simple. Entonces espero que haya quedado claro este segundo argumento de por qué los Beatles fueron tan importantes, porque ellos controlaron la moda, qué estaba de moda y qué no estaba de moda en esos años 60, que eran los años de la génesis o del génesis del rock and roll, ¿no? Y determinaron qué subgéneros iban a ser importantes y cuáles no. Tercer y último argumento, los Beatles innovaron tecnológicamente y también innovaron en modelos de negocio, que llega hasta nuestros días. Número uno, innovaron tecnológicamente. Obviamente los Beatles fueron los primeros que empezaron a hacer arreglos masivos, ¿no? Es bien conocido, por ejemplo, la canción Strawberry Fields Forever hacen la cinta más lenta, hacen muchos cortes para bajarle el pitch, bajarle el tono a la voz de Lennon y tener esta atmósfera bastante psicodélica, ¿no? Copiando un poquito Pet Sounds, pero haciéndolo mucho más. Y todo el disco de Sgt. Pepper, por ejemplo, A Day in a Life, también tiene todo esto, ¿no? Mezcla de sonidos. Eso no se puede lograr, un músico solo no lo hace, lo tiene que ser un productor, ingenieros de sonido. Entonces, los Beatles innovaron bastante ahí, pero eso trasciende la parte musical. No solamente es una cuestión de innovar musicalmente y que los demás se hayan copiado, porque todos empezaron a copiar ese tipo de arreglos, ¿no? De George Martin, sino que también fomentaron una aceleración en el desarrollo de la tecnología. Ya es bien sabido que George Martin mandó, bueno, él y la disquera mandó a hacer máquinas para darle efectos a las voces, ¿no? Él y también Phil Spector lo hacía. Cuando se inventa algo, por ejemplo, ¿quién inventó el eco? ¿Quién inventó el reverb en la guitarra? ¿Quién inventó la amplificación de sonido? ¿Quién inventó todo este delay, por ejemplo? Claro, no es que una persona, por ahí un inventor, está en su garaje o en su sótano, inventa y dice, hoy día voy a inventar delay. No es así, los inventos no se hacen así normalmente. No, sino que llega una empresa con mucho capital, como es EMI, por ejemplo, y le dice a un inventor, tenemos un gran grupo que tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es tener este tipo de efectos. Contrata a unos inventores y les encarga crear algo. Gracias a todo el éxito y toda la plata, todo el dinero que los Beatles habían generado, esto era posible, ¿no? Y se creaban efectos para los Beatles que después fueron masificados. Entonces, a partir de mediados de los años 60, cuando los Beatles empezaron no solamente a usar efectos, sino a encargar la construcción, la creación de efectos, todo este mercado de nuevos aparatos para hacer efectos de amplificación de sonido, etcétera, empieza a hacer un boom, empieza a crecer y todos los demás se benefician de eso porque los aparatos empiezan a bajar de precio y el desarrollo tecnológico se acelera. Obviamente la tecnología igual iba a estar probablemente si es que no hubiera sido por los Beatles, pero los Beatles y su éxito lo aceleraron porque encargaron la construcción explícita de máquinas. Estas máquinas durante los 70 y los 80 fueron analógicas y claro, en la década de los 90 se digitalizaron, pero todo esto software digitales, Pro Tools, lo que sea que usen, igual agarra el formato analógico, ¿no? O sea, no es que el Pro Tools diga vamos a tener efectos de delay, vamos a tener efectos tal, simplemente porque se le ocurrió, no simplemente es porque lo ven en un formato analógico y lo pasan a su software. Pero todo eso viene desde el analógico y esos analógicos vienen en buena cuenta por arreglos que empresas disqueras pidieron. Y al comienzo la primera empresa disquera que pidió máquinas para sus representados fue para los Beatles. Así de simple. Entonces ellos generaron todo ese mercado. Entonces es impresionante esto. Estamos hablando de una sola banda que su éxito justifica una inversión de ese tamaño, que es una inversión de muchos miles, millones, cientos de miles, ¿qué será? De dólares, ¿no? Entonces, no ha habido en la vida, en la historia de la música, otra banda u otro artista que haya justificado por sí solo una inversión de crear máquinas. No ha habido. Así de simple. No se han, ni para Michael Jackson se han creado efectos, por ejemplo. No, ninguno de ellos por sí solo ha podido justificar esa inversión de ninguna disquera. Entonces estamos hablando de una banda que es totalmente diferente. Y otro argumento, los Beatles generaron modelos de negocios.
Modelos de negocios. Antes del año 65, todos los conciertos, recitales, como les llamen, eran en auditorios cerrados. A veces se hacían en parques, ¿no? Pero eran partes pequeñas del parque que igual las cerraban. Entonces eran en sitios cerrados, auditorios, ¿no? Coliseos pequeños, donde cabían 5.000 personas a lo mucho, ¿no? Así era por toda la vida, hasta el año 65, donde los productores y todos los representantes empiezan a notar que los Beatles tienen tanta afición que tal vez podrían tener un local más grande, tocar en un sitio más grande, como un estadio. Entonces, en agosto del año 65 se da el primer concierto en estadios grandes, que es el de los Beatles, ¿no? La gente no pensaba que lo iba a llenar, porque obviamente estamos hablando de un cambio de 5.000, 10.000 personas a un sitio que tiene un aforo de 55.000 personas. Pero los Beatles lo llenaron. Y en ese momento se descubrió un nuevo modelo de negocio para los años posteriores, que era posible que el éxito de una banda sea tan grande que salga de los auditorios, salga de los coliseos y se vaya a los estadios. ¿Y quién no ha ido a un estadio? Ahora todo el mundo va a estadios, ¿no? Ahora todos los conciertos son en estadios, casi desde los 80, 70 se empezaron a hacer en estadios y ahora incluso géneros que no son rock and roll tocan en estadios, no Lady Gaga, Madonna tocan en estadios, porque es el nuevo modelo de negocio. ¿Y a quién no le ha gustado ir a un estadio y ver a un artista famoso? Pero nunca hay que olvidar que el primero que lo hizo y el que demostró que era posible fueron los Beatles, en Shea Stadium en el año 65, mes de agosto. Entonces en esto hemos visto varios argumentos para notar la importancia de esta banda. No es una cuestión de idolatría, obviamente los Beatles no son dioses, son una banda, pero uno tiene que reconocer los méritos, sobre todo de la gente que hace las cosas primero. El rock and roll nunca hubiera llegado a ser lo que es, y tal vez nunca hubiera existido si es que no fuera por los Beatles, ¿no? Porque fíjense, por ejemplo, un latinoamericano, ¿qué iba a estar escuchando rock and roll si es que el rock and roll no era masivo en Estados Unidos? Nunca hubiera llegado a otras partes. Entonces, si uno es seguidor del rock, le gusta el rock, le divierte escuchar rock, tiene que, sea como sea, reconocer y estar agradecido con aquellos que hicieron todo primero y que posibilitaron el nacimiento y el crecimiento de este género. Espero que los argumentos hayan estado claros. Yo soy Dogo Rock and Blues y me despido hasta una siguiente oportunidad. Si te gustó el video, suscríbete y comenta. Estaré colgando más material pronto.